Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Distribución equitativa, números 26, 52 al 65. El devocional de hoy nos habla de la justicia de Dios. La palabra equitativa y distribución nos recuerda que un día cada uno de nosotros se presentará delante del Señor y cada uno de nosotros recibirá según lo que hizo en esta tierra. Hay un versículo de hecho que dice: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, aquel día, ¿qué presentaremos tú y yo delante del Señor? Así como cada uno de nosotros nació un día en esta tierra de manera individual, pues un día también todos compareceremos delante del Señor y daremos cuenta. Veremos también en el devocional de hoy cómo hay una generación que, al ser contada de nuevo justo antes de entrar a la tierra prometida, ninguno de los que fueron contados en el monte Sinaí estaban vivos. Todos habían perecido. Pero eso nos llama a reflexión. Un día cada uno de nosotros, si Cristo no ha llegado, también seremos contados entre los que no estamos en esta tierra. Primera de Corintios 15, verso 22, dice que así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos somos vivificados. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el momento que entró el pecado a este mundo, todos estábamos eh, marcados, destinados a un día atravesar las puertas de la muerte. Pero dice la Biblia, este Dios es Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿De qué está hablando el salmista? El salmista está diciendo lo mismo que dice la palabra de Dios, que Jesús fue muerto, pero que también resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Lo que está diciendo el salmista es que la muerte no es el final. ¿Ok? Primera de Corintios 15 elabora mucho sobre el tema de la resurrección. Muchas personas tienen duda. ¿Qué pasa después de la muerte? Mire, lo que la Biblia dice es que las almas, está en Apocalipsis, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesucristo. Es decir, cuando el ser humano muere, hay una parte que se vuelve polvo, como era el cuerpo. El espíritu, la Biblia dice, vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma va o a un lugar de tormento, que la Biblia habla claramente que es el infierno, o va a un lugar de reposo y de espera hasta el tiempo del rapto de la iglesia, que es el paraíso. ¿Entendido? Entonces, viene un día luego cuando a la venida de Cristo o cuando el rapto de la iglesia, que dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y este punto ha generado algunas preguntas sobre cómo es que los muertos resucitan. Hay sectas falsas, por ejemplo, que dicen eh, que no, que lo que resucita es un espíritu, un alma, una cosa, pero que no un cuerpo celestial. Y eso es falso. Otros dicen que no hay resurrección, otros dicen que hay reencarnación. Mi consejo, llévese de lo que le dice la palabra de Dios. Por algo, una razón extraña, la Biblia fue el primer libro impreso cuando se creó la imprenta. La Biblia es el libro más traducido, más leído de todos los tiempos. Nunca más ha habido un libro que haya sido más traducido, más vendido, más comprado. Tiene la primacía en todo, es la palabra de Dios. Es el único libro que habla de la eternidad. Aleluya. Los libros nos hablan a nosotros y fueron escritos por hombres, nos hablan del día a día en esta tierra, pero hay un libro cuyo autor está en el reino de los cielos, que fue el creador de todo el universo, el que gobierna, el que sustenta la vida. Y ese libro dice: vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, no sé si te han dado mucho o si te han dado poco en esta tierra, pero la Biblia dice que un día compareceremos delante de nuestro Señor y doblaremos nuestra rodilla, ya sea para escuchar nuestro juicio y ser apartado de manera definitiva a un lugar de tormento, o para escuchar cuando se nos diga: bien hecho, mi buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Otra corriente entiende que cuando uno muere, pues ahí terminó todo, pero eso no es lo que dice la Biblia. Jesús murió y resucitó, y dice la Biblia que cuando resucitó, Tomás, que no creía en él, inclusive pudo entrar su mano en su costado, así que no era un cuerpo espiritual. Dice la Biblia también que comieron pescado, y también dice la Biblia que cuando Abraham recibió unos ángeles, pues también comieron de una comida que Abraham le preparó. Es decir, no estamos hablando de un cuerpo espiritual, etéreo, estamos hablando de un cuerpo con una contextura celestial distinta, que puede transportarse de un lugar a otro como los ángeles. Amén. La Biblia le llama un cuerpo glorificado. La Biblia dice: seremos como los ángeles luego de la resurrección. Mi consejo para ti:
no partas de este mundo sin asegurarte que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Distribución equitativa. La lectura de hoy, número 26, nos dice: y habló Jehová a Moisés, diciendo: a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, y cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados, pero la tierra será repartida por suerte. Por los nombres de las tribus de sus padres heredarán, conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Es decir, Dios estableció un sistema doble para distribuir la tierra prometida. Dijo: los más recibirán más, pero al momento de repartirla, hará lo que ellos le llaman de echar suerte, que era, se consultaba la voluntad de Dios, y Dios era que decidía: a tal tribu le va a tocar tal porción, y como son más, a ellos les tocan más, a los que eran menos le daban menos. Era un sistema de distribución doble, justo, equitativo. La Biblia dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y la Biblia dice en el Salmo 11: Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Pero sin embargo, siempre como que se nos quiere engañar, que todo el que muere se va parando el Señor. Y aún se fue para el infierno, Dios lo saca de pena y lo lleva a descansar. La Biblia nunca habla de eso. Infórmese, arregle sus papeles en esta tierra. Recuerde que estamos aquí de paso. ¿Ok? Que como así en esta generación hubieron gente que ya no estaban, un día tú y yo tampoco estaremos en esta tierra. Dice el verso 57, los contados de los levitas por sus familias son estos: de Gersón, la familia de Gersonitas; de Coat, los coatitas; de Merari, los meraritas. La familia de los levitas son los libnitas, los hebronitas, los maalitas, los musitas, los coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Levit, que le dio a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, y a Moisés y a María, su hermana. Fíjense, a veces nos lamentamos tanto de la situación que puede rodearnos en un momento dado. Sin embargo, este hombre llamado Amram y esta mujer llamada Jocabed, siendo esclavo en Egipto, dieron a luz a 3 hermosos niños: Moisés, Aarón y María. Ya ni tengo que contarle todo lo que Dios hizo por medio de estos 3 niños. Yo creo que Dios puede hacer lo mismo por medio de los hijos que Dios te da, por medio de tu simiente, porque la Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Yo quiero hacer una pausa ahora. Padre, te ruego que tú bendiga de manera especial los hijos de tus hijos, Señor. Que el don, que el llamado, que dice tu palabra, que es irrevocable, sea cumplido en sus vidas. Y que, como dice tu palabra, los que aman a Dios, todas las cosas le ayuden a bien. Toda situación, Señor, es usada para tu gloria, para tu honra. Bendice tu pueblo, multiplica, ensancha sus estacas en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dar heredad entre los hijos de Israel. Aquí la Biblia nos habla de otra gran advertencia, que extrañamente, siempre que se habla de los tribus de Leví, se menciona Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron fuego extraño. ¿Cuál fue el pecado de esta gente? Ellos eran hijos de Aarón. Les tocaba unas tareas específicas, pero un día a ellos se les ocurrió que ellos podían servir a Dios a su manera, hacer las cosas como ellos entiendan, y entonces pagaron un precio muy alto. Dios establece maneras y formas y lugares y personas, ¿ok? Dios es un Dios de detalle. Y entonces, pues esta gente, para toda la generación de pastores, adoradores, los levitas de este tiempo en general, los sugiere, todo lo que le servimos a Dios, porque todo fue hecho para gloria de su nombre. Debemos recordar que Dios tiene una manera de hacer las cosas y nosotros tenemos otra como humanos, y siempre tenemos que orar para buscar la voluntad de Dios, como nos enseñó el Señor Jesús. Y cuando las dos voluntades chocan, lo que tú creas y lo que tú sabes que dice la palabra, se acabó el discurso. Gana la palabra de Dios, y usted y yo ponemos nuestra voluntad y nuestros argumentos a un lado, como dice la palabra de Dios, sujetando todo argumento y todo pensamiento y llevando cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Dice por último el verso 63, estos son los contados por Moisés, el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó.
y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Esta palabra, hermano, tocan el alma cuando tú ves que 600,000 hombres que salieron, todos habían muerto, y sus mujeres habían muerto. Esa generación murió. Hay muchas cosas, usted sabe, por ejemplo, con el cuidado de los ancianos, las iglesias no nos debemos olvidar. Tuve hambre, me diste de comer, fui forastero, hermano. Visitar los refugios de ancianos, visitar las cárceles, visitar los hospitales. ¿Cuántos ancianitos que ya su generación murió? Y tal vez son ellos los únicos que quedan vivos. Murió el compadre, la comadre, el tío, el primo, el vecino, el hermano, el amigo. Todos murieron. Y tal vez están sus hijos que debieron cuidarlo, pero sus hijos estaban muy ocupados y lo pusieron en un asilo de ancianos. Y ellos todo lo que quieren es una llamada de un hijo, que sea una llamada, una visita de un nieto. No llegan, nada como la familia. Y de repente ellos se encuentran con que tienen que pasar el resto de su vida en un asilo, porque ya quienes que ellos criaron y le dieron todo no tienen tiempo para ello. Que el Señor nos ayude, hermano, a ver la brevedad de la vida, a saber instruir a nuestros niños, llevar a nuestros hijos a la iglesia. Un error que estamos teniendo quizás en la iglesia es que agarramos a los niños y los mandamos para el aire de niños allí con un cuidador, mientras los padres están. Y escuchaba a un pastor y me encantó tanto que el pastor decía, eso es parte del error que tenemos. Ningún maestro le va a enseñar más a un niño que ese niño ver a su papá doblar la rodilla en la iglesia, adorar a Dios y honrar la presencia de Dios. El niño va a crecer viendo a su padre como un modelo en vez de un maestro. Poderoso, lo dejo para meditación. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pueblo que va para el cielo, que un día se va a presentar delante del Señor con las manos llenas y no vacías, y que va a escuchar, bien hecho, mi buen siervo fiel, dice, amén, amén. La pastora va a ser por allá, amén. Pastor Luis Soto, pastora María Dame por este lado. Iglesia Evangélica del Renovo. Quiero recordarle que próximamente vamos a estar dando 2 servicios en la iglesia. Empezando el 1 de junio vamos a tener 2 servicios en los domingos. El primero va a empezar de 8:30 a 10:30 y el segundo de 11 a 1. ¿Ok? Así que váyase programando, vaya invitando personas, haga que sus grupos de estudio bíblico crezcan y vamos a llenar el reino de los cielos de gente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.